Si algo por decirte respecto a la meditación es que no se trata de hacer nada, no se trata de querer forzar ningún resultado. Si nosotros vamos a la meditación con una idea de qué es lo que debería pasar o de cómo debería ser, simplemente no va a ser así. Y la magia de la conexión con nosotros mismos y con el universo no viene de querer prever y de tener una idea fija en la mente de cómo debería ser la meditación y de querer callar a la mente a la fuerza y de querer estos resultados, lo que sea. Si creemos que vamos a ir a la meditación para salir felices de ella, muchas veces esa expectativa puede no cumplirse. Y van a haber, por el contrario, situaciones naturales donde no tengamos ninguna expectativa y vamos a salir de la meditación llenos de dicha y llenos de bienestar, otra vez sintiéndonos en nuestro centro. Entonces depende muchísimo de las expectativas o cero expectativas que tengamos en la meditación. Y yo he aprendido que lo mejor es no tener ninguna expectativa de qué va a suceder en la meditación y simplemente presentarme a la meditación, presentarme a ese espacio de vulnerabilidad y de entrega al universo, y voy observándome y voy entendiéndome y voy entendiendo por qué actúo como actúo y por qué pienso como pienso y por qué siento como siento y así. Pero es algo que nadie puede decirte, sino que vos tenés que hacerlo para vos mismo, porque solo vos sabes lo que te habita. Bienvenidos y bienvenidas a Luz Cósmica. Yo soy Ena, exploradora de los mundos internos, aprendiz de la vida y buscadora de la verdad. Estoy fascinada por explorar y estudiar el comportamiento humano, la psique, la salud mental y la realidad a través de la experiencia. Mi viaje me ha llevado desde una depresión suicida hasta encontrar una conexión con mi alma y con el universo. Y es por eso que he creado este espacio para compartirte lo que he aprendido y descubierto y lo que voy aprendiendo y descubriendo, con la esperanza de que también pueda ayudarte en tu camino. En este espacio deconstruimos, cuestionamos, exploramos y reprogramamos nuestra conciencia para expandirla y ver a la vida con nuevos ojos. Es mi intención brindar este espacio como un refugio de amor y un faro de luz para quien también sienta que ha perdido su camino, para que podamos abrir nuestros corazones y reconectar con todo el amor que habita en el centro de nuestro ser, para volver a encontrar nuestra esencia y volver a casa. Gracias por estar acá. Hola chiques, antes de empezar el audio quería contarles y pedirles disculpas porque durante todo el episodio se puede escuchar sonidos de lluvia y en un momento se pone bastante fuerte el sonido de la lluvia. Mil disculpas porque no me detuve porque no creí que se fuera a escuchar tanto, pero igual solo es en algunos segmentos, así que les aviso para los que están escuchando con audífonos, porque creo que puede molestarles, para que sepan que de repente el sonido se vuelve bastante fuerte, pero solo es por unos pequeños momentos y la lluvia se va. Así que eso, mil disculpas, no soy pro del audio, no soy pro para editar, así que hice lo mejor que pude, pero igual se escucha, así que les advierto desde ya. Y gracias por el entendimiento. Hola, guerreros y guerreras de la conciencia, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un lindo día, donde sea que estén. Muchísimas gracias por acompañarme en este espacio una vez más. Me gusta pensar que estamos reunidos en el éter, así que me los imagino y me las imagino alrededor en un círculo compartiendo. Y me gustaría escuchar sus opiniones y que me respondieran las cosas que digo en esta conversación, pero bueno, será en otro tiempo, en otro momento y de alguna otra manera. Voy a saltar directamente de una sola vez el tema que vengo a compartirles el día de hoy, porque bueno, ya vieron que en los episodios pasados estuve compartiendo muy abiertamente mi historia de la depresión y de la salud mental y la ansiedad, el despertar espiritual y todo eso.
Entonces, habiendo ya contado eso, quiero compartirles cuáles son las herramientas que a mí me han ayudado a estar mejor, a conocerme a mí misma, a encontrar mi balance, a entender qué es lo que siento, a entender qué es lo que me pasa, a entender qué es lo que me habita, a entender mi programación, a entender mi condicionamiento, de programarlo, de construirme y ir evolucionando y conociéndome más a mí misma, entendiéndome más a mí misma y conectando más conmigo misma. Así que ahora vengo a compartirles entre 7 y 10 prácticas o cosas que me ayudan para navegar a mi ser, para navegar mis emociones y todo lo que me sucede. Así que voy a ir compartiendo las cositas, cada una de las cosas, y voy a hablar un poquito de cómo me ayudan y cómo las utilizo y cuál ha sido mi experiencia. Porque, bueno, en el mundo en el que vivimos y con todo esto que ha pasado de la cuarentena y todo este caos, definitivamente nuestra salud mental es la que más se está viendo súper golpeada con todo esto. Así que, especialmente estando aislados en nuestras casas, los que tenemos ese privilegio, es también muy, muy difícil, porque nada, es duro para la salud mental realmente. Así que bueno, la primera cosita de la que les quería hablar, y realmente esta técnica, este tema se merece todo un podcast completo, un episodio completo de hablando al respecto, pero voy a intentar hacerlo cortito aquí y luego me haré otro ya hablando. Y este método, esta herramienta es la meditación, obviamente, porque realmente para mí la meditación es la cosa más vital, la cosa más importante para poder deconstruirme, para poder sanarme e integrar mis sombras, los aspectos oscuros de mi psique, poder entenderlos y poder integrarlos de una manera en que ya no me hagan daño y ya no trabajen en mi contra, mi propia mente, mis propios condicionamientos y todo. Si ustedes escucharon los episodios pasados donde compartía mi historia, quizá pueden tener una buena idea de lo vital que me parece, o lo, no sé, crucial que ha sido realmente esta herramienta para mi evolución personal. Porque si no fuera por la meditación, realmente no sé qué hubiera sido de mí, porque yo ya estaba, como saben, si escucharon esos episodios pasados, estaba vencida, simplemente ya no me interesaba nada, el mundo era gris para mí, era negro y yo ya no quería estar acá. Y fue la meditación la que me sacó de ese estado tan crítico y me llevó a conectar con mi alma, a conectar con el universo, a entender las cosas más claramente y entender la realidad. Y bueno, no sé, hay mucho como estigma, malas concepciones respecto a la meditación. Hay gente que es con solo de la palabra ya tiene como una idea bastante errónea de lo que significa. Para mí la meditación realmente, hay un montón de diferentes tipos de meditaciones que la gente utiliza. Yo realmente he utilizado básicamente una en toda mi práctica espiritual. Ha sido el mismo tipo de meditación que le llaman la meditación del testigo, o le puedes decir como quieras realmente, pero es un buen nombre, meditación del testigo, y ya voy a explicar por qué. Básicamente, en la meditación para mí no se trata de hacer nada. O sea, hay gente que tiene la idea errónea que la meditación es tener la mente en blanco, y entonces hay gente que intenta meditar y es directamente, como creen que la mente tiene que estar en blanco, es directamente intentar apagar la mente, como que fuera un switch, ¿no? Así, encendido y apagado, pero no funciona así. Como consecuencia de la meditación, la mente se
se termina callando con la práctica. No es una cuestión lineal de que la meditación sea un destino y que vas a aprender a tener maestría. O sea, sí se puede, claro, pero no es un destino, no es una cosa lineal. Vas a tener periodos donde vas a intentar meditar y luego vas a perder la racha y luego vas a volver y va a ser como empezar de nuevo otra vez y así. Entonces, si vos tenés una práctica constante de la meditación, eventualmente la mente se empieza a callar naturalmente, pero no es algo forzado. Entonces, en principio, para mí lo más importante respecto a la meditación, si yo te puedo dar algún consejo, es la meditación desde mis ojos es realmente solo sentarte con vos misma y con vos mismo. Entonces, la manera en que yo empecé a practicar la meditación era literal solo sentarme en la posición que fuera más cómoda. No tiene que ser con las piernas cruzadas, de loto, lo que sea. Séntate si quieres en una silla, acostado si vas empezando. No lo recomiendo porque te terminas quedando dormido, dormida, o simplemente no te funciona. Y así. En lo personal, si medito con las piernas cruzadas, a veces medito en una silla y así, como me parezca más cómodo. Ya puedo meditar acostada. Al principio me quedaba dormida, pero ahora ya puedo. Entonces, como te salga mejor. El punto es que tu cuerpo tiene que estar cómodo. Y literal solo te sentás y empezás a observar qué es lo que sucede en tu interior. Empezás a observar. Y al principio es una cosa bastante contraintuitiva quizás y nos cuesta un poco al principio. Yo al principio no podía meditar ni siquiera 10 minutos, pero me propuse como que meditar cada día y meditaba cada día por lo menos 10 minutos y sentía que no pasaba nada como por un mes, y de repente sí tuve una experiencia mística, como ya contaba en otros episodios, y nada, pero durante esos, al principio eran como de sentarme siempre y sentir que no pasaba nada y sentir como, ay, qué aburrido, y que solo era como mi mente iba muy rápido y que nada sucedía, ¿no? Pero bueno, si puedes irte sentando aunque sea unos 10 minutos al día, si quieres empezar esta práctica, es súper beneficiosa. Y te sentás aunque sea 10 minutos y simplemente te sentás a hacer y a observarte. El cuerpo va a hacer todo tipo de cosas para sacarte de ese estado, porque no estamos acostumbrados a este estado. Entonces, si estás sentado con las piernas cruzadas, tu cuerpo se va a querer mover, o de repente vas a sentir que te pica algo en el cuerpo y te vas a querer rascar, y así va a ser todo tipo de situaciones. Tu mente va a utilizar a tu cuerpo, va a crear situaciones en tu cuerpo para distraerte, porque la mente, lo que sucede cuando meditamos es que empezamos a desmantelar nuestra mente, básicamente. Empezamos a desmantelar todos los mecanismos de nuestra mente, y nuestra mente, como mecanismo de defensa, no quiere esto, porque significa una muerte en cierta manera. Desde la perspectiva de la mente significa una muerte, porque estás desmantelando y desconstruyendo todas estas cosas que la mente cree que nos definen. Entonces, y también porque es algo desconocido, entonces la mente tenemos miedo, a veces tenemos inseguridades y tenemos todo tipo de cosas que nos surgen, que la mente intenta evitar que entremos en ese estado meditativo. Entonces al principio es como bastante complicado, es bastante difícil, lo podemos sentir bastante difícil, pero de verdad si quieres iniciar esta práctica, aunque sea 10 minutos al día, te lo recomiendo, porque de verdad que te cambia la vida. Entonces te sentás con vos misma y simplemente empezás a observar tu mente, y simplemente, literal, te preguntas qué estoy pensando y te pones en modo de observación. Simplemente observar, y vas a notar todos estos pensamientos de tu mente. Y al principio vas a estar observando tu mente y de repente simplemente te fuiste en el pensamiento, ya no te quedaste observando, porque la manera en que funciona la mente es que tenemos un pensamiento, luego nuestra propia mente se responde a ese pensamiento, luego hay otro pensamiento que está respondiendo a ese pensamiento, y así es como una cadena infinita de pensamientos.
Entonces, mucho de todo eso que nuestra mente piensa, mucho de todo eso a lo que nuestra mente le da vueltas día y noche, es ruido mental. A mí me gusta decirle basura mental, porque cuando empezás a observar a tu mente, te empezás a dar cuenta de todas estas situaciones y todas estas cosas que son fabricadas, estas ideas fabricadas por la mente, de situaciones, de personas, de lo que sea, que son fabricadas, que no son realidad. Por ejemplo, puedes estar fantaseando con ser la pareja de alguien que en términos reales quizás no sea posible, y tu mente va a estar dándole vueltas ahí día y noche a todo eso, o vas a estar pensando en lo que una persona te dijo antes que ya sucedió, o vas a estar pensando en lo que comiste o en lo que vas a comer después, o vas a estar pensando, vas a estar reproduciendo una y otra vez, dándole replay en tu mente a lo que alguien te dijo antes, sin sacar nada de lo que está sucediendo dentro de esos pensamientos. O sea, los pensamientos son cosas cíclicas que realmente tu mente le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a las cosas, que al final no llegas a nada, pues no te llevan a nada. Realmente es como mucho ruido mental sin sentido. A veces son situaciones del pasado que ya sucedieron, ¿sabes? A veces no podemos hacer nada respecto a esas cosas, y nuestra mente sigue dándole vuelta a una situación cualquiera que te pasó. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, no sé, tuviste un encuentro con una persona en el súper, o un policía en la calle, o alguna situación confrontativa, y es una situación que ya nunca te va a pasar, y tu mente sigue dándole vueltas a cómo pudo haber sido diferente, cómo pudiste haber reaccionado diferente al argumento, a la pelea, lo que sea. Y es como una situación que ya fue. Y este es solo un ejemplo, obviamente, pero hay como todo tipo de situaciones que nuestra mente fabrica, que no están en este presente, que simplemente son un puro invento. Lo mismo con el futuro, o sea, situaciones que fantaseamos, que todas estas cosas, estas ideas que se construyen en la mente, que al final, o sea, no van a suceder. Entonces la mente se enrolla en todas estas cosas, y lo que sucede con la meditación, que es simplemente la observación de vos mismo, es que empezás a notar todos estos pensamientos cíclicos inservibles que no tienen sentido, que son situaciones inventadas que no están sucediendo o que ya sucedieron, y empezás a notar todas estas cosas innecesarias que tu mente regurgita todo el tiempo. Y con el simple acto de observarlo empiezan a disminuir por sí mismas, porque estás en un estado de presencia, estás en un estado donde sos el o la observadora, y te estás observando a vos misma, estás observando tu propia psique, tu propia mente, tus propios pensamientos. Y por ejemplo, si no sé, tuviste una discusión con alguien, o algo te hizo sentir mal, y luego vas a meditar al respecto, entonces empezás a observar cómo funciona tu mente. Empezás a observar, por ejemplo, si durante una meditación te acordás de una situación, es como que la estás revisitando y surge la emoción que esa situación te provocó, y en ese momento tenés la oportunidad de lidiar con esas emociones. Por ejemplo, estás enojado porque tuviste una discusión con alguien, y en ese momento en el que en la meditación estás sintiendo ese enojo, observando tu mente vas entendiendo por qué te vas sintiendo enojada o enojado. ¿Por qué te afecta lo que sucedió? ¿Por qué te afecta que tal persona te dijera tal cosa? ¿Por qué te afecta que sucediera tal cosa? Y te vas observando. De verdad, el estar serenos, el estar quietos y quietas en un estado de meditación, simplemente observarnos a nosotros mismos para entender por qué sentimos todo lo que sentimos, para conocernos a nosotros mismos, conocer cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente, cómo opera nuestra mente, porque realmente pensarlo, no sabemos nada de nuestra mente, no sabemos nada de nuestro propio proceso interno, a menos que ya estemos en un proceso así como de autoconocimiento. Y para eso la meditación es súper clave, porque realmente meditación solo es una etiqueta. La meditación es realmente observarte a vos mismo
Y no tiene que ser sentado, puede ser en un estado cualquiera. Siempre que vos estés en un estado de presencia, puedes estar haciendo cualquier cosa, no solamente sentado, y vas a estar en un estado meditativo si estás presente. Pero en un principio es muy difícil porque no estamos acostumbrados, entonces empezamos sentándonos, aunque sea 10 minutos al día, observándonos, observando nuestras emociones, observando todo lo que nos habita y cómo funcionan todos estos mecanismos mentales, internos, emocionales, que nos habitan, y nos vamos conociendo de esa manera. Y entonces vamos viendo todas las cosas que o sea, nosotros mismos nos vamos dando cuenta de todas las cosas disfuncionales que nos habitan y que quizás ya no queremos seguir haciendo, practicando, siendo, creyendo, etcétera. Y con el mero acto de observar te va dando un gran conocimiento acerca de vos mismo. Y así vas, y te vas conociendo cada vez más, cada vez mejor, te vas entendiendo mejor la psique, vas entendiendo los comportamientos, las concepciones inconscientes que tenés respecto a la vida, respecto a vos mismo, respecto a la gente, yo no sé, un montón, respecto a todo realmente. Y vas viendo todas estas creencias inconscientes que llevamos por dentro, que quizá muchas de esas cosas no queremos ser estas cosas, que son condicionamientos que nos ha dado el mundo, y son todas estas sombras de la psique que quizá pensamos que no están ahí, pero todo lo que existe en el mundo externo de alguna manera está replicado en el mundo interno. Entonces hay que ir a conocer esas sombras, tanto la luz y la oscuridad realmente dentro de nosotros, y así vamos sabiendo cómo actuar, qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, y nada, vamos mejorando nuestra vida de esa manera, porque nos sentamos en la presencia de quiénes somos, de qué es lo que nos habita, y muchas cosas van cobrando sentido. Oh no, está lloviendo. Bueno, espero que no les moleste la lluvia. Espero que no se oiga muy muy fuerte en el audio porque estoy usando un micrófono, pero bueno, es lo que es, y ahora ya empecé, así que no voy a parar. Y además es lluviecita, qué rico. Pero bueno, sí, como decía, en la meditación te vas conociendo a vos mismo. Y lo que decía antes, bueno, la meditación, la mente naturalmente se termina callando, pero no es a la fuerza. Entonces al principio, cuando empezamos esta práctica meditativa, hay como mucho ruido mental, y tenemos que pasar tenemos que lidiar con eso que surge. Entonces en mi opinión, creo que hay como dos, no sé cómo llamarles, no prácticas, pero hay como dos estados diferentes de meditación, según mi experiencia, que en realidad es todo lo mismo, porque empezás observándote a vos mismo, pero en un principio hay mucho ruido mental. Entonces hay algo que se llama shadow work, que es trabajar con la sombra, trabajo de sombra, integrar la sombra, que es cuando te están surgiendo emociones o te está surgiendo una situación que quizá no es placentera, seguramente, si es shadow work, si es trabajo de sombra, de integrar la sombra, pero es necesario, está surgiendo para que nosotras la veamos y podamos resolverla, integrarla. Entonces hay situaciones que suceden en nuestra vida que si empezamos a tener una práctica como la meditación, van a surgir naturalmente, porque nos van a surgir todas estas emociones de enojo, tristeza, y cosas sin resolver, emociones sin resolver, que van a estar ahí, y mientras esas cosas estén ahí y nosotros no trabajemos con esas cosas, no podemos llegar al siguiente estado, que es un estado de ser donde ya la mente se calla. Pero primero hay que pasar por el ruido mental. Primero son las cosas innecesarias, las cosas que realmente no importan, cuando vos estás pensando o recordándote de alguna serie, o recordándote de una situación pasada que ya fue, o recordándote, o pensando en comida, o pensando en, no sé, todas estas cosas que realmente no importan en la vida.
Es como una primera etapa de la mente, creo yo. Y luego hay otra capa que ya son las emociones que surgen, las cosas que nos puedan estar pasando en este momento. Si tenemos un pensamiento recurrente respecto a algo, no es que sea innecesario. O sea, lo innecesario es que sea tan cíclico, que haya tanta regurgitación de lo que sucede. Ay, espero que no se escuche tan fuerte la lluvia. Qué mal. Pero bueno, como voy a seguir porque ya empecé y ya estoy aquí. Sí hay una capa donde una regurgitación innecesaria de cosas que no importan. Luego la otra capa es cosas que sí nos afectan, cosas que nos están afectando tanto en el bueno como en el malo sentido. Nos están afectando y tenemos que reconocerlas y tenemos que estar ahí presentes con ellas. Y luego la siguiente capa ya es simplemente presencia, cuando ya has trascendido tus pensamientos. Y ya hablé un montón solo de la meditación en este episodio, quería hacerlo corto, pero el punto es eso, que la meditación es súper valiosa porque te permite conocerte a vos mismo, te permite trabajar tus emociones, te permite ponerle un poco de alto a este estado de tanto sobreanálisis, tanta overthinking, demasiados pensamientos. Porque cuando estamos demasiado en nuestras mentes, es como un carro sin quien lo maneje, ¿saben? Es como una cosa que da vueltas y da vueltas y da vueltas y va y realmente nunca llegas no estás llegando a ninguna solución de nada, sino que simplemente estás regurgitando. Entonces, en cambio, si vos te sentás a meditar, eso te permite tener espacio, te permite tener amplitud respecto a lo que está sucediendo, y ya no vas en modo automático, sino que te das el tiempo de observarte a vos mismo, de observar tus pensamientos, de observar qué es lo que sucede, para poder entenderlo y poder saber mejor cómo proceder desde un espacio de claridad, contrario a un espacio de frenesí, un espacio de angustia y de frustración y de enojo y de no sé qué, de todas estas cosas. Podés a través de la meditación encontrar tu espacio tranquilo, tu espacio zen, y eso te va permitiendo como que llevarte de regreso a tu centro. Y vos puedes estar en la situación que estés, en cualquier situación que sea, y aún vas a ser capaz de encontrar tu centro, por más caótico que sea el exterior. Para mí, por ejemplo, la meditación es un espacio donde me puedo ir a desconectar por un momento, para tener claridad, para tener como que distancia del mundo y perspectiva. Y ha sido súper vital en esta cuarentena para mí, porque si yo no tuviera la meditación, no sé, es que simplemente, no hubiera sobrevivido. Ha sido súper desafiante todo esto para mi propia salud mental, estar aislada, estar encerrada todo el tiempo, sin nada de naturaleza, sin siquiera poder ir a un parque, sin nada. Ha sido súper desafiante. Y si yo no tuviera la meditación en esos momentos de angustia, en esos momentos de desesperación, que ya siento que ya no puedo estar así, si no tuviera la meditación, es que yo no sé qué haría realmente. Así que la meditación es súper, es una herramienta hermosa para conocerte a vos mismo, para ir llevando ese estado de presencia y de mindfulness al resto de tu vida. Y ya luego vas aprendiendo a través de la práctica, vas aprendiendo a hacerlo fuera o sea, en tu estado normal, fuera de la meditación, en tu estado normal. Ya estás lavando platos y estás en un estado meditativo, o estás caminando por ahí y estás en un estado meditativo. Porque el estado meditativo, al final, como ya compartía, es simplemente un estado de observación, es simplemente observarte a vos mismo, para conocer cómo trabaja tu mente, para conocer por qué te sentís como te sentís, para entender por qué tal cosa te afecta, para entenderte a vos mismo, para entender todo. Y mientras vos más vas observando tu propia mente y cómo trabaja, más se va deconstruyendo ella sola. O sea, es un proceso que pasa solo, naturalmente. Y vos simplemente tenés que estar presente. O sea, lo único que requiere la meditación es que vos estés presente y que no disasocies y que no
evites y que no te vayas y le huyas a tus propias emociones, porque eso es lo que surge en la meditación. Tu propio ser, tus propias cosas que te habitan, tus emociones empiezan a surgir y puede ser bastante intimidante. Pero mientras vos más te quedas ahí, más vas ganando espacio de tus propias emociones y de tus propios pensamientos, y te vas dando cuenta a través de la meditación que tus pensamientos no son tuyos. Eventualmente te vas dando cuenta de eso, porque mientras más vos observas tus pensamientos y tu mente, ya no funciona así como funciona en modo automático la mente. La mente en modo automático es como una cosa cíclica que no tiene fin, regurgitando todo tipo de situaciones y cosas, reales o irreales, que o sea, no te llevan a ningún lado. Pero la mente, cuando la estás observando, se empieza a volver como muy clara, muy cristalina. Empiezas a cristalizar tu mente y sus pensamientos. Con cristalina me refiero a literal eso, que puedes ver a través de, que es limpio, y puedes ver a través de eso. Entonces empezás a ganar espacio de tus propios pensamientos y emociones, y entonces ya no son estos pensamientos sin fin. Por ejemplo, si vos estás pensando que vas a comer después, empezás a fantasear por la comida, ¿verdad? Empezás a pensar como, que voy a cenar, sí, tengo tal cosa en la nevera, voy a comer tal cosa, voy a hacer eso, no sé qué. En cambio, si vos estás observando tu mente, simplemente surge el pensamiento de qué voy a comer después. Y como vos estás observando, la clave en la meditación del testigo, en la meditación para conocerte a vos mismo, es simplemente no responder. O sea, observar y no responder. Simplemente observar y observar y observar y observar. Y no actuar, sino que simplemente vas observando los pensamientos que surgen y no respondes, no interactúas con el pensamiento y se va solito. Entonces, cuando empezás a practicar eso, te vas dando cuenta que surge un pensamiento y vos no respondes porque estás observando, y se va. Y surge otro pensamiento y se va. Y surge otro y se va, porque vos solo estás en estado de observación. Y entonces empieza a ser así como lo describen muchas personas, que los pensamientos son como nubes en tu cielo interno que pasan y pasan y pasan, pero eso es todo. Y no tenemos por qué anclarnos a un pensamiento. En el momento en que nosotros le seguimos la corriente, por decirlo así, nos anclamos a un pensamiento, nos empezamos a meter como en esa espiral infinita del pensamiento. Sin embargo, si nosotros notamos un pensamiento y luego no interactuamos con ese pensamiento, el pensamiento simplemente se va. Y entonces empezamos a darnos cuenta que los pensamientos solo son cosas que existen fuera de nosotros, que existen aparte de nosotros, y que no tenemos por qué anclarnos a esos pensamientos. Y entonces vos vas entendiendo que no sos tus pensamientos, y cuando vos tenés pensamientos feos, pensamientos que te hacen daño, te vas dando cuenta que no tienen por qué afectarte realmente. Vas aprendiendo a no tomarlos personal. Por ejemplo, no sé, vos estás alrededor de alguna persona y surge un pensamiento un pensamiento en crítica a cierta persona. Vos, en lugar de pensar como, no debería pensar esto, o que soy una mala persona por estar pensando esto, en un estado meditativo, por el contrario, vos surge el pensamiento de crítica hacia alguien más, y en un estado meditativo vos simplemente no interactúas con el pensamiento, solo notas que surge y eso es todo. No pensás que sos una mala persona por pensarlo, no pensás que algo nada malo respecto a vos mismo, sino que reconoces que es un pensamiento que existe, que existió, que surgió, porque existe en el campo cuántico, en el éter, y no es tuyo, simplemente es. Y vos simplemente lo escuchaste, lo observaste y fue lo que fue y ya se fue. Entonces así vas entendiendo. Y mientras vos más observes estos pensamientos, más se va sentando en el asiento del alma, en el asiento del observador. El alma es como que simplemente está observando a través de nuestros ojos, y vas observando y vas observando, y es lo que es. Simplemente no te vas involucrando tanto en tus propios pensamientos y en tus propias emociones. Y cuando empiezan a surgir otra vez estos pensamientos
negativos y estas emociones negativas, en lugar de involucrarte tanto como lo hacemos en modo automático cuando estamos en modo automático, en lugar de involucrarnos tanto en lo que surge en nuestro interior, en nuestro espacio interno, simplemente lo vamos observando y va siendo lo que es, y con la simple observación y el simple sentir de esas emociones y de esos pensamientos sin juzgarlos, vamos obteniendo la sabiduría y el conocimiento que esas cosas están intentando darnos. Entonces, en resumen, el estado meditativo no se trata de hacer nada, se trata de dejar de hacer cualquier cosa, se trata de dejar ir ese control que queremos tener sobre la vida y simplemente entregarnos a este espacio de nosotros mismos, estar en presencia de nosotros mismos, estar en presencia de lo que nos habita, emociones, pensamientos y todo, y simplemente aceptarlo todo, ser súper honestos y honestas con nosotros mismos en ese espacio, con lo que sea que surja, y lo vamos aceptando. Todo es bienvenido, todo, tanto la luz como la sombra, las cosas oscuras como las cosas lindas, y vamos aceptando y reconociendo todo como es en la meditación, y eso mismo es lo que nos va enseñando. Lo que nos va enseñando es lo que necesitamos saber acerca de nosotros mismos, de la vida y de todo. Así que ese es el primer método, la primera herramienta que me parece la más crucial, de verdad, una de las más cruciales, porque es de verdad lo que nos puede cambiar la vida. Y como decía, creo que es bastante importante para todos nosotros recordar que la meditación no es un destino. O sea, la mente cree que aprendes a meditar, no sé, pasas cierto tiempo intentando meditar, empezando a meditar, luego como que llegas a un espacio donde trascendes la mente, que cuando ya alcanzas ese estado de testigo del que he estado hablando, y no sé, luego la mente cree que vas a estar iluminado, ¿no? Y no funciona así. O sea, la meditación es una práctica de siempre, no es algo que vas a hacer por un cierto tiempo y lo vas a dominar y ya fue, sino que siempre van a haber situaciones nuevas que surjan con las que vamos a lidiar, y siempre van a haber nuevas sombras, siempre van a haber nuevas cosas que no hayamos visto antes, que necesitemos entender en ese momento. Y no es un proceso lineal lo de la meditación, o sea, es un proceso de siempre, nunca termina, porque simplemente es una herramienta, siempre van a estar surgiendo nuevas emociones, nuevos estados dentro de nosotros, nuevas situaciones en nuestra vida, y con la meditación podemos obtener claridad respecto a qué es todo esto que está surgiendo, ya sea como tus propios, ¿cómo se dice? Sí, ya sea como para trabajar tus estados emocionales e integrarlos, para reconocer tus emociones, reconocer qué es lo que estás sintiendo, y tener claridad respecto a una situación específica, o ya sea simplemente para relajarte y entrar en este estado de conexión con el universo. Y nada, como decía antes, tenés, no sé, un cierto tiempo que empezás a meditar y que construyes el momentum y entendés, empezás a hallarle el truco de la meditación, empezás a entenderte, pero es todo muy cambiante. A veces te puedes pasar 1 hora, 2 horas sentada con la intención de meditar, y lo único que sucedió fue que tu mente iba a 1000 por hora y nunca paró de pensar, y nunca pudiste tener ningún tipo de claridad y paz en la meditación, sino que siguió siendo más de lo mismo, de tu mente que iba así a 1000 por hora. O por el contrario, puedes tener otros días donde te sentés y a los 2-3 minutos ya estás en un estado trascendental, donde ya tu mente ya dijo chao y estás pues en presencia de tu espíritu. Y luego puede ser que pasaste meditando, yo qué sé, por decir algo, 1 mes, y luego de repente no meditaste 1 día, no meditaste 2 días, no meditaste 3 días, y de repente te venías a dar cuenta que ya no meditaban un buen rato, y volver a tomar la práctica, y es todo como que empezar desde el principio, a pesar de que antes ya había llegado a un punto donde era más fácil conectar con este espacio de ser el testigo, con esta perspectiva del testigo, y luego tenés que volver a empezar desde cero. Entonces es todo muy
no es una cosa lineal, o sea, es un proceso disperso, va a ser lo que es y realmente nosotros simplemente tenemos que presentarnos, estar presentes con nosotros mismos en estas situaciones. Y bueno, ya que llevo 40 minutos casi básicamente hablando solo de la meditación, creo que mejor lo que haré es hacer todo este episodio simplemente de la meditación y cortarlo ya dentro de poco. Y luego en el siguiente episodio hablaré del resto de los métodos y prácticas espirituales que nos ayudan a estar mejor y a encontrar nuestro balance, porque sí, no se me va a hacer demasiado eterno y larguísimo. Así que creo que voy a agregar que mientras vos más vas practicando la meditación y más te vas profundizando dentro de tu propio ser, más se te van abriendo todas las dimensiones y todos los portales de todo, más vas entendiendo el mundo de verdad y a los humanos y al universo. Ups, esos fueron unos truenos, espero que no se hayan escuchado tan fuertes. Sí, vos más vas escuchando a tu ser interno, más vas entendiendo todo. El universo empieza a revelarnos muchísimas cosas que antes no sabíamos y nos terminamos dando cuenta que toda la sabiduría vive en nuestro interior, toda la sabiduría del universo entero vive en nuestro interior. Y realmente todo lo que he hablado en este podcast, por ejemplo, o sea, es producto de la meditación. Todo este entendimiento que puedo compartir es producto de la meditación, es producto de observarme y observar mi psique, observar mi mundo interno y el externo también. Pero al observar tu propia psique, vas entendiendo al mundo, porque somos todos iguales realmente. Y tenemos más o menos a la base el mismo condicionamiento, tenemos los mismos tipos de condicionamiento porque nos ha criado el mismo mundo. Entonces, al conocer vos tu psique, al ir entendiendo tu comportamiento, al ir entendiéndote, vas entendiendo también al mundo. Y mientras más profundizamos en nosotros mismos, en el mundo interno, más nos damos cuenta que todo el universo entero nos habita. Y vamos entendiendo cosas muchísimo más profundas, muchísimo más conocimiento respecto a todo, a la realidad se nos va dando. Empezamos a saber mejor cómo observar la energía, cómo detectar la energía, porque vos puedes estar en un estado meditativo sentado, por ejemplo, sentada, y como todos tus sentidos están básicamente apagados, simplemente estás con el sentido literal del sentir, del corazón, empiezas a notar el campo electromagnético y de repente notas cuando te viene una energía externa, por ejemplo que yo que sé, pasa alguien caminando a la par tuya mientras estás meditando y sentías esa energía. Y luego, mientras más vas practicando ese estado, ya en tus momentos despiertos también empezás a notar esa energía, cuando te viene la energía de alguien más y cómo te afecta, empezás a hacerte más consciente de todo tu campo y el conocimiento solo se vuelve más profundo y mientras más practicamos la presencia y sí, presenciar todo lo que es, más se nos va revelando y más se nos va revelando y más se nos va revelando. Empezamos a tener experiencias psíquicas, empezamos a tener experiencias telepáticas y así empieza a suceder muchísima magia. Realmente bonito, hermoso, y empezamos a conocernos a nosotras mismas. Pero en conclusión, si algo por decirte respecto a la meditación es que no se trata de hacer nada, no se trata de querer forzar ningún resultado. Si nosotros vamos a la meditación con una idea de qué es lo que debería pasar o de cómo debería ser, simplemente no va a ser así. Y la magia de la conexión con nosotros mismas y con el universo no viene de querer prever y de tener una idea fija en la mente de cómo debería ser la meditación y de querer callar a la mente a la fuerza y de querer estos resultados, lo que sea que sea. Si creemos que vamos a ir a la meditación para salir felices de ella, muchas veces esa expectativa puede no cumplirse.
Y van a haber, por el contrario, situaciones naturales donde no tengamos ninguna expectativa y vamos a salir de la meditación llenos de dicha y llenos de bienestar, otra vez sintiéndonos en nuestro centro. Entonces depende muchísimo de las expectativas o cero expectativas que tengamos en la meditación. Y yo he aprendido que lo mejor es no tener ninguna expectativa de qué va a suceder en la meditación y simplemente presentarme a la meditación, presentarme a ese espacio de vulnerabilidad y de entrega al universo, y voy observándome y voy observando las cosas que han sucedido en el día, que me han molestado o que me han afectado o que me han hecho feliz, tanto lo bueno como lo malo realmente. Y voy entendiéndome y voy entendiendo por qué actúo como actúo y por qué pienso como pienso y por qué siento como siento y así. Pero es algo que nadie puede decirte, sino que vos tenés que hacerlo para vos mismo, porque solo vos sabes lo que te habita. Y te vas conociendo. Y cuando decía esto, justo era el audio, iban 44. Qué bonito. Y sí, entonces la meditación te abre realmente las puertas de todo el entendimiento, de toda la sabiduría hacia a vos mismo, para vos misma y para el universo también, porque al entenderte, al adentrarte a vos misma, vas entendiendo el universo también y vas sabiendo cómo funciona todo, y se vuelve todo bastante mágico, no en el sentido necesariamente de que es muy alegre todo y muy feliz, sino que mágico en el sentido que vas entendiendo y te vas conociendo y vas teniendo claridad respecto a tu existencia. Y eso es de mucha ayuda. Pero bueno, chicos y chicas, en un principio eso, en la meditación simplemente nos presentamos tal cual somos y observamos qué es lo que habita a nuestro ser humano, ser humana, y a través de esa observación vamos sabiendo qué hacer, vamos sabiendo qué es lo que queremos, vamos entendiéndonos, vamos entendiendo todo lo que está presente en nuestra vida, y se nos va proporcionando conocimiento de otras dimensiones, se va expandiendo nuestra conciencia, se va expandiendo nuestra presencia, se va expandiendo todo, se nos van abriendo los mundos internos y empezamos a traerlos a este mundo, porque somos un portal, realmente somos un portal, y podemos traer la energía de otras dimensiones superiores, más bonitas, más unidas, más amorosas, más armónicas, más conscientes. Podemos irlas trayendo a través de nosotros y nosotras mismas. Y eso, eventualmente la meditación empieza así, empieza sentados y sentadas, pero luego, mientras más práctica tenemos, lo vamos haciendo en cualquier momento de nuestra vida. Estamos haciendo lo que sea que estemos haciendo y vamos expandiendo este estado de presencia y de mindfulness en nuestra vida, y ya no tenemos que solamente sentarnos para entender las cosas, sino que también podemos estar en medio del conflicto mismo, de lo que sea que estemos pasando, y en ese mismo momento entender por qué nos afecta, cómo nos afecta, y no reaccionar. Y se empieza a expandir esta conciencia que encontramos en la meditación, se empieza a expandir en toda nuestra vida. Pero nada de esto lo forzamos, o sea, nada de esto es a través de la mente, sino que simplemente lo único que podemos hacer es dejarnos ir, entregarnos, ser tal cual somos y observar qué es lo que nos está surgiendo en este momento de la meditación, y recibirlo, y nos vamos aprendiendo a amar, vamos aprendiendo a aceptar, vamos aprendiendo a aceptar a otros, vamos entendiendo por qué otras personas actúan como actúan, entendemos que todo es producto del condicionamiento, entendemos que los seres humanos en esencia son luz y son buenos, pero están llenos de condicionamiento que les hace parecer malos y hacer cosas malas, o sea, hacer cosas que hacen daño a sí mismos y a otros.
Pero si nosotros entendemos nuestra psique y nuestro condicionamiento, entendemos que los demás también tienen condicionamiento y que hacen daño por sus propios traumas no resueltos. Y así. Entonces vamos teniendo en general un conocimiento de la vida, de las personas y de todo, de la existencia, y eso nos libera. Eso nos libera. Luego, con el pasar del tiempo y con la práctica, empiezas a recordar vidas pasadas, empiezas a experimentar tu ser en otra dimensión, en otro mundo, en otra conciencia. Empiezas a experimentar que existían otros mundos, realmente todo está sucediendo al mismo momento. Empiezas a entender eso mismo, que todo está sucediendo al mismo momento. Empiezas a entender cómo funciona la manifestación de la conciencia en la materia. Empiezas a entender cómo funcionan tus propios pensamientos, empiezas a entender cómo los pensamientos manifiestan, empiezas a entender que sos más allá de este cuerpo físico, que sos conciencia, más bien sos un ser espiritual sin cuerpo, primero y primordialmente, y vas entendiendo y vas teniendo una perspectiva expandida de toda tu existencia y del universo en general. Va accediendo toda tu sabiduría interna y es hermoso. Y sí, obvio, como en todo todo es dualidad en esta existencia que estamos experimentando en este momento. Entonces la meditación no es necesariamente flores y arcoíris, sino que a veces es muy dura realmente, porque llegamos cara a cara con nuestros demonios personales, con nuestro infierno personal, y tenemos que enfrentarlo porque está ahí, porque es. Y entonces muchas veces meditar no va a ser necesariamente bonito, sino que va a ser súper desafiante y va a ser doloroso a veces, porque van a surgir estas situaciones que nos duelen. Pero si nosotros permanecemos con esa situación hasta el final, aunque al principio sea dolorosa, luego obtenemos ese conocimiento, esa sabiduría, por habernos quedado en presencia de esto que surgió. Y bueno, wow, se me fue todo el episodio hablando de la meditación, así que lo voy a dejar hasta aquí. No hablé literal de ninguna de las otras herramientas. Así que el siguiente episodio serán todas las demás cosas que me ayudan a mí a estar bien y a encontrar mi centro, a conectar mi cuerpo, mente y espíritu, y a sentirme como yo, a sentirme tranquila, a sentirme en paz, a sentirme que puedo, no me gusta usar la palabra controlar, pero a sentirme que no es la mente quien me controla, que no es mi mente quien me controla, sino que sentirme que yo estoy al mando, sentirme que mi corazón está al mando. Una de las prácticas principales es la meditación, pero luego tengo muchísimas otras prácticas que me han ayudado de maneras increíbles también, y te las voy a compartir en el siguiente episodio. Hablé un montón de la meditación, espero haber compartido todo lo que quería compartir respecto a la meditación. Seguramente se me olvida algo, seguramente no lo sé, pero espero que te ayude a entender un poco, si es que no meditas, que te ayude a entender un poco qué es la meditación y qué es lo que puede darte, lo que puede brindarte, cómo puede ayudarte, cómo funciona, cómo puedes empezar. Espero que te ayude. Y reitero otra vez, no se trata de hacer nada la meditación, se trata de no hacer nada. Realmente es simplemente observarte, observar y respirar, observar y respirar, observar tu propia mente, observar tu cuerpo, observar las emociones que surgen con X o Y pensamiento, y observar. Y solo con la observación vas ganando distancia y perspectiva de esa situación, y te vas conociendo de esa manera y vas encontrando claridad, y la mente se va callando y se va tranquilizando poco a poco a través de la práctica. Así que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar, y los oigo o nos encontramos en el siguiente episodio con el resto de las herramientas. Chao, chao.
Muchísimas gracias, seres cósmicos, por sintonizar el podcast. Espero que te haya servido en algo. Suscríbete o seguí el podcast en la plataforma en la que estés escuchando. Si quieres ver más de lo que comparto o hablar conmigo o conectar conmigo, sígueme en Instagram. Mi usuario es enapsiconauta. Dejo el link en las notas del episodio. Si te gusta o ayuda el podcast, por favor te pido que me lo hagas saber en los comentarios o me dejes una opinión, porque así sé que algo de lo que hago te ayuda, porque hasta ahora solo ha sido silencio y así me anima a seguirlo haciendo si sé que te ayuda en algo. Así que por favor déjame una opinión en los comentarios. Y si conoces a alguien que le gustaría el podcast o crees que necesita escucharlo, compartirlo con ellos o con ellas. Y por último, si quisieras trabajar conmigo, puedo ayudarte personalmente. Dejo el link de esta plataforma que se llama Patreon, donde he listado los servicios que ofrezco. Te puedo ayudar a través del tarot, del coaching o de la hipnoterapia. A través del tarot, básicamente una lectura energética de tu campo energético y de lo que está sucediendo en tu vida en este momento, en el momento de la lectura, y canalizando los mensajes de tus guías espirituales también. Y ya yo voy leyendo tu situación de acuerdo a lo que dicen las cartas y de acuerdo a lo que los guías me van transmitiendo, y ya te voy dando la orientación y la respuesta que quieres saber respecto a tu situación. Y luego con el coaching, es un coaching transformacional donde trabajamos tus esferas mentales, emocionales y espirituales. Si vos necesitas ayuda con la depresión, con la ansiedad o con temas de salud mental o el suicidio, yo te puedo ayudar a entender todas esas cosas. Si estás transitando, navegando alguna de estas cosas, también si necesitas ayuda para navegar tu despertar espiritual, para entenderlo, también puedo ayudarte con eso. Si necesitas ayuda para entender o trabajar con tus emociones y dejar al corazón o a tu alma guiar tu vida y aprender a escuchar tu intuición, también puedo ayudarte con eso. Si necesitas, por otro lado, ayuda a entender tu multidimensionalidad, porque ya estás entrando en un estado más elevado de conciencia, donde tu mundo espiritual con tu mundo físico se empiezan a fusionar y ya la vida se empieza a sentir como un completo sueño, como un estado psicodélico surreal, y como que es muy confuso al principio. Si necesitas ayuda con eso, también puedo ayudarte. Si vas a Patreon, ahí puedes ver todos los servicios. He listado todas las cosas en las que puedo ayudarte, desde la depresión, ansiedad, suicidio, falta de propósito, pérdida de identidad, experiencias de muerte, experiencia fuera del cuerpo, disociación, depersonalización, derealización, introversión, hipersensibilidad emocional y energética, amor propio, traumas infantiles, patrones familiares, condicionamiento social, cultural y programación mental, meditar para conocerte y sanar, experiencias místicas, plantas medicinales, vidas alternas pasadas y futuras, tu multidimensionalidad y el campo cuántico, etc. Ahí puedes ver todo en lo que puedo ayudarte. Esos solo son ejemplos, pero vos también, si estás interesado o interesada, puedes hablar directamente conmigo mandándome un mensaje para ver si te conviene. Y la hipnoterapia también puede ayudarte. Es una hipnoterapia de regresión a vida pasada, pero eso tiene que ser en persona, así que de momento será en El Salvador, y ya en cuanto pueda voy a seguir viajando, así que será donde sea que yo esté. Pero es una regresión a vidas alternas, donde exploramos situaciones que están conectadas con tu presente, y en ese mismo estado subconsciente, en ese mismo estado teta de ondas cerebrales, donde estamos accediendo a tu mente subconsciente, hacemos todo un listado de preguntas respecto a lo que vos querés saber de tu vida, y en ese estado de conexión las respondes. Así que bueno, también si querés apoyar al podcast y facilitarme que siga dedicando mi energía en él, si te gusta, puedes ayudarme con el precio de una tacita de café en PayPal, Ko-fi o Patreon también, si te nace. Y eso es todo. Si tenés alguna duda respecto a trabajar conmigo o lo que sea, puedes escribirme, y eso es todo por hoy, y nos vemos a la próxima. Que tengas una linda semana.